y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, alabado sea el Señor, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse todos en pie, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor bendito, que tú, Dios amado, nos des la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Entendiendo por tu palabra, amado Señor, lo glorioso, lo grande que tú eres, amado Señor. Lo eterno en poder, Señor. ¿Cómo es posible que criaturas como nosotros podamos estar delante de tu presencia, Señor? Te agradecemos, amado Rey, que siendo nada, polvo, Señor, nos concedas, amado Rey, mencionar tu nombre y en Cristo llamarte Padre. Te agradecemos grandemente, amado Señor, que nos des esta oportunidad y que nos permitas, amado Dios, hoy estar aquí, Señor, para escuchar de tu palabra y ser edificados. Nuestro propósito, antes de ser edificados, es exaltar tu nombre, Señor. Así que ayuda a cada uno de nosotros a esto, Señor, a que dimensionemos al menos un poco, Señor, de lo que se trata todo esto. Que entendamos que nos has llamado para ser tuyos, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, en esta tierra, tu novia, y a tu venida tu esposa, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo y en todo, Señor. No hay con qué nosotros podamos pagarte, Señor. Te agradecemos, amado Dios, que nos concedas esta noche, Señor, tener esta comunión en ti, Señor, y gozarnos en tu palabra, Señor, y ser alimentados de nuestras almas. No permitas que nada ni nadie se interponga entre la comunicación que tendrás con nosotros, Señor. Que nuestra mente solamente esté enfocada en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, me dicen que no hay audio. Tony, checas en el teléfono Motorola, en el mío, en el tuyo sí hay. Porfa, hermano. Pueden sentarse, hermanos. Dice nuestro texto en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17, hermanos. 17, versículo 3. Que es el texto de este estudio, hermanos, que durará, creo que un buen tiempo. Unos años. Si Dios permite, hermanos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, hermanos. Hermanos, estuvimos viendo el miércoles pasado acerca de la Trinidad. Es un tema que creo que todos los verdaderos cristianos, o todos los cristianos, dicen saber, pero no todos la saben explicar. En ocasiones buscamos textos que no están haciendo en realidad una exposición clara de la Trinidad, o en ocasiones buscamos ejemplos que no son correctos para presentar la Trinidad, hermanos. Entonces creo en este estudio, está la otra grabación, puedes escucharla de nuevo. Vamos a aprender bíblicamente acerca de la Trinidad. Hoy veremos un resumen de las verdades acerca de la Trinidad que vimos el miércoles pasado, hermanos, y también vamos a ver las implicaciones de la Trinidad, si es que el Señor nos permite y tenemos el tiempo.
Gracias al Señor, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos de León que se reúnen con nosotros a través de la red social, hermanos, en la transmisión en vivo, y al resto de los hermanos que también estarán con nosotros, hermanos. Hola, dice el pequeño. Hola, dice también el hermano. Hola, hola a todos, hermanos. Entonces, resumen de las verdades acerca de la Trinidad, hermanos. De los pasajes de las Escrituras que estudiamos en el capítulo pasado, hermanos, podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios con la Escritura, no solamente con nuestra buena intención o nuestra imaginación, sino con la misma Escritura, hermanos. Número 1, Dios es uno. No hay tres diferentes dioses en la Trinidad. Hay una herejía llamada triteísmo, que también podría ser parte del politeísmo, pero la diferencia, hermanos, entre el triteísmo y el politeísmo, ¿cuál creen que es? Sí, también son muchos, pero esta sí está enfocada en la persona de Dios, del único Dios, según ellos. Y el politeísmo es muchos dioses, hermanos. ¿Ok? El politeísmo es el que tiene muchos dioses. Por ejemplo, un católico romano, aunque no reconozca que es politeísta, porque según él cree únicamente en un Dios, todos sus intercesores son dioses. O cualquier otra secta o religión es politeísta. Pero el triteísmo es una herejía. Aunque no lo creas, son algunos que se dicen ser cristianos, pero que dicen, y otros grupos, que dicen que la Trinidad es porque son tres dioses distintos. El Hijo es un Dios, el Padre es un Dios y el Espíritu Santo es un Dios. ¿En dónde encuentras el error? Es un solo Dios en tres personas. Digo, suena lógico, ¿no? Pero en ocasiones algunos tropiezan con eso. Son tres dioses. No son tres dioses, hermanos. Es un solo Dios en tres personas. Y es muy importante que tú recuerdes esto, porque vas a encontrarte en la necesidad de enseñarlo alguna vez. Y digo, lo tienes que explicar a tus hijos, aunque llegamos a un punto que es un misterio, que no podremos ir más allá, hermanos. Eso no quiere decir que porque no lo entendamos no es verdad, pero tenemos que tratar de llegar hasta el límite de una sana bíblica explicación para nuestros hijos. Las primeras cosas con las que yo me encontré con Andy, con Mati, con respecto a la teología, como duda era esto: ¿cómo? Si es uno, es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, no entiendo. O sea, su abuelo, el Padre, el Hijo, o cómo, papá, explícame. Entonces tú también, si tienes tiempo con tus hijos, ellos te van a preguntar lo mismo, o cualquier otra gente. Entonces Dios es uno, no hay tres diferentes dioses en la Trinidad, no es la herejía llamada triteísmo, ni tampoco politeísmo. Esto es muchos dioses y el triteísmo que hay tres dioses. No, hermanos, solamente hay un solo Dios. Número 2, como otra verdad, la primera es Dios es uno, la segunda es Dios es tres. ¿Se acuerdan de aquella palabra hebrea que hablaba acerca de la unidad? Muchos haciendo uno. Entonces Dios es tres, hermanos. Es un Dios que existe como tres personas. Otra vez, es un Dios que existe como tres personas. Las personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, es muy probable que algunos de nosotros a lo mejor estamos ya un tanto hastiados de este mensaje, porque somos trinitarios, pero es muy probable que si ahorita yo les preguntara a cada uno de ustedes que me den 3 textos acerca de la Trinidad, son muy pocos los que los tienen, muy pocos. Y la idea de esto, hermanos, es que todos nosotros tengamos la base bíblica para que al momento que estamos predicando el Evangelio también incluye predicar al Dios Trino, hermanos. Porque el Evangelio, recuerda que no trata de nosotros, el Evangelio trata más de Cristo, del Padre enviando a su Hijo, el Hijo aceptando aún de la obra que está haciendo el Espíritu Santo hoy con nosotros, y es necesario platicar del Dios Trino, es necesario evangelizar con la Trinidad también, hermanos, es necesario tener textos. Dios es tres, un Dios que existe como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, las Escrituras, hermanos, claramente confirman ambas verdades.
Las Escrituras claramente confirman ambas verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Dos verdades. Dios es uno y Dios es tres. No tres dioses. Dios es uno y Dios es tres. Y precisamente en estas dos verdades es en donde la mayoría que no entienden se topan con una pared y prefieren ir a concluir que como no lo entienden, entonces se quedan con un Dios en una sola persona. Si no me equivoco, los que creen eso son los testigos de Jehová, unos que se dicen ser cristianos, la mayoría se denominan iglesia apostólica, unicitaria. Ellos dicen que Cristo no es Dios, y el de la luz del mundo es evidente. Ellos no creen en la Trinidad. De hecho, es una ofensa para ellos. Ellos lo explican de una manera muy extraña, hermanos, acerca de Jesús como hijo y de lo que Dios hacía en él. Y hay pasajes que no pueden explicar, pero se quedan en eso. Como no entienden cómo que es Dios uno y Dios es tres, entonces prefieren explicárselo de una manera que puedan entender. Pero se les olvida que Dios es Dios, hermanos, y no es como ellos. Entonces, las Escrituras claramente confirman estas dos verdades. Dios es uno y Dios es tres. Y aunque no podemos comprender, hermanos, a cabalidad cómo puede ser esto posible, debemos creer y enseñar ambas verdades, hermanos. Y no tiene que ser una con una convicción más fuerte que la otra, sino ambas con la misma convicción. Ambas, Dios es uno y Dios es tres, y con la misma convicción enseñamos ambas doctrinas. Es una herejía o una, si no sabes bien qué es una herejía, resúmelo como una falsa doctrina, ¿ok? Es una falsa doctrina cuando nosotros afirmamos una verdad pero negamos la otra. Es una, hermanos, una falsa doctrina cuando afirmamos que Dios es uno, pero no comprendemos bien o no explicamos con la misma convicción que Dios es tres, o viceversa. Algunos, por no conocer esto y no estudiar, dicen, pues yo no entiendo, pero así es. La gente no va a quedarse con eso. La gente va a tratar siempre de encontrar la lógica, hermanos. Las personas siempre van a tratar de entender las cosas para poder creerlas. La fe del mundo es ver para creer. Al menos aunque no vean, ellos van a tratar de entender, de en su mente tener la idea clara para decir, no, pues yo prefiero creer así. Y es un peligro, hermanos. El creer en un Dios distinto es creer en otro Dios. Y eso obviamente, hermanos, pues sabemos lo que significa. Significa algo catastrófico. Algo catastrófico, hermanos. Entonces debemos aferrarnos a toda verdad igualmente, hermanos, y evitar todos los extremos. Debemos aferrarnos a toda la verdad acerca de Dios uno y Dios en tres, hermanos. Número 4. Las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. Las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. Esto es muy importante, aunque te suene lógico. Aún en algunas oraciones de hermanos se escucha la confusión. Se escucha la confusión. Hablan del Hijo como si fuera el Padre, y del Padre como si fuera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como si fuera el Hijo, y es un tanto revoltoso, hermanos. Entonces tenemos que entender claramente, con toda convicción y tranquilidad, Dios es uno pero es tres. ¿Cómo? Dios es uno pero es tres. Entonces, ¿son tres personas? Son tres personas, pero en un solo Dios. Es un solo Dios. Y con esa convicción, hermanos, tenemos que andar siempre en nuestra vida. Y estas tres personas de la Trinidad son personas reales, las tres, y distintas. La Trinidad, hermanos, no es una sola persona que usa tres máscaras diferentes. Esto es importante. La Trinidad no es una sola persona que se disfraza. El Padre poniéndose el traje del Hijo y el Padre poniéndose de Espíritu Santo y después así. No, hermanos, esto no es así. Tampoco es que se revela a sí mismo en tres formas o tres modos diferentes. Tampoco es así, hermanos. No es decir, es el Padre y hoy se aparece en modo de Jesús al mundo cuando Él vino. El Padre en modo de Jesús. Y después el Padre se va, Jesús sube al cielo y ahora es el Padre en modo Espíritu Santo. No.
No es así. Y de hecho, esta doctrina, si se le puede llamar así, hermanos, más bien es una herejía, una falsa doctrina, es una herejía llamada modalismo. Modalismo. Creo que aquí encajan en el modalismo los de la luz del mundo. Algún día que estaba enseñando a uno de ellos, él estaba aferrado a los textos de la Reina Valera que ellos usan y los veían desde otra perspectiva. Creo que estaban minimizando en su cerebro, hermanos, como no lo pueden entender, tratan de entenderlo de una manera más clara o que ellos puedan percibir y creer. Decíamos el miércoles pasado, en un sinnúmero de veces nosotros abrimos la Biblia y literalmente el Hijo aparece como Hijo, hermanos. Y si nosotros desconocemos la doctrina de la Trinidad, un solo Dios que es 3 personas, entonces podemos caer fácil en el engaño. Y algún apologista de la luz del mundo, bien fundamentado en su creencia, hermanos, puede usar tu Biblia para decirte, mira cómo sí es Hijo. Y tú, es cierto. Si tú no conoces acerca de las traducciones, cuando al Señor se le llama Señor y por qué es Señor y todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estos meses o años, hermanos, pues obviamente también te vas a confundir. Entonces tienes que tener en mente, claro, hermanos, que esta doctrina llamada modalismo es una doctrina que fácilmente se puede adquirir, o sea, puede ser engañado muy fácil, porque el mismo Nuevo Testamento, visto desde una perspectiva muy mundana, puede defender esa postura. Aunque claro que los cristianos que han estudiado más dicen, es imposible, hermano. Claramente, yo sé que Jesús es Dios. La palabra lo dice. Y cuando se refiere a Señor, lo estudiamos antes, Señor obviamente se refiere al que gobierna, al soberano, es el Rey, Jesús es Dios. Pero puede haber confusión. Puede haber confusión, hermanos. Número 5. Las personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Las personas de la Trinidad son perfectamente iguales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es importante. Alguien me ha preguntado de aquí, hermano, pero ¿quién es más? Supongo que el Padre es más, ¿no? Porque el Padre pues siempre es más importante. Pero no, cuando decimos esto, es como los atributos de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son iguales. El Padre no está arriba del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Espíritu Santo es menos, aunque esta persona de Dios es la más ignorada y la menos valorada, hermanos, la del Espíritu Santo. Y desgraciadamente, para muchos, hermanos, pues es la falta de una comunión, de fe, de entrega, de servicio, de amor, y todo eso es porque no se ha comprendido bien esta persona, porque se ignora mucho. Estamos más enfocados en el Hijo y en el Padre. Y el Espíritu Santo precisamente es la única persona de la Trinidad que la Escritura dice que puede ser el blasfemar en contra de él un pecado imperdonable. Entonces las 3 personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu es menos que el Hijo. Vimos un ejemplo en la Escritura acerca, segunda a los Corintios, en su último texto, y está diciendo, miren el acomodo, segunda a los Corintios, no recuerdo ¿es 13? Dice, segunda a los Corintios. Y escuchan, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hermanos, si no fuera el Hijo igual que el Padre, o el Padre igual que al Hijo, el Espíritu Santo igual que al Padre o al Hijo, sería una blasfemia haber puesto primero al Hijo en la bendición del apóstol Pablo que está dando a la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo. Algunos aquí dirían, es que el apóstol Pablo se equivocó. Él debió haber dicho la gracia de Dios, el amor de Jesús y la comunión del Espíritu Santo, como si fuera número 1 de importancia,
número 2 y número 3. Y creo, hermanos, que la gran mayoría de las personas lo tienen en esta perspectiva. El Padre es más importante que el Hijo y el Hijo más importante que el Espíritu Santo. Y no, hermanos, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Más sin embargo, también recordar que como es lo mismo, no debemos ignorar al Espíritu Santo, hermanos, como lo ignoramos hoy. La mayoría, creo que es la doctrina del Espíritu Santo es la que menos se aprecia o se enseña en las iglesias. Entonces el Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu menos que el Hijo, hermanos. Número 6. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. Pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. Pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Ninguno ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Entonces las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas, amados. Amén. Número 7. El misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. Tampoco el misterio de la Trinidad es una razón como para no estudiarla. Es necesario, hermanos, que todos nosotros profundicemos. Realmente lo que vamos a ver acerca de esto no es tan vasto como quisiera. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Mira lo que dice misterio, un diccionario de la lengua española, Vox. Dice: hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón no tiene explicación. Razón de ser no tiene explicación. O que no se puede entender. Entonces, el misterio de la Trinidad no es una razón, el misterio, para negarla. Vamos a llegar al punto en donde todos entendemos que no podemos entenderlo del todo, hermanos, pero no por eso tenemos que negarla, porque la misma Escritura lo está enseñando. De hecho, la doctrina de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, es bíblica. Y el nombre Trinitas, ¿recuerdan? Habla acerca de eso. Un Dios, tres personas. Entonces, el misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad, la Santísima Trinidad. Algunos dirán que es imposible creer lo que no pueden entender. Y creo que eso es porque la fe del mundo dice lo contrario, hay que ver para creer. Y algunos van a decir que es imposible. ¿Cómo voy a creer en lo que no se puede entender? Por ejemplo, el agnóstico es así. Cree en Dios en parte por la creación, pero no lo entiendo, entonces prefiero no meterme en más. Sí sé que hay ahí, pero yo no puedo entender, yo así me quedo mejor. En gran parte su mentalidad es así. Entonces muchos nos encontraremos, hermanos, que dirán que es imposible creer en lo que no se puede entender y que si algo no se puede explicar, no puede ser cierto. No puede ser cierto. En realidad esto es refutable muy fácilmente, porque normalmente los que no creen así, en lo que ellos creen tampoco se puede explicar. Es decir, no hay absolutamente nada que ellos puedan tener observacional que defienda la idea de que el mundo tiene millones de años. No hay nunca, porque ¿quién ha vivido millones de años como para ver que algo ha durado millones de años? Es una locura, hermanos. Ellos caen en su misma trampa, ¿no? Pero si aplicamos esa misma lógica a toda la Biblia, hermanos, o aún a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer.
De hecho, en la mayoría de las cosas que hay, hermanos, aún en la historia, ¿no? Yo no lo vi, yo no puedo creer que sea verdad. Aún las verdades más simples de las Escrituras, hermanos, y de la realidad humana, van mucho más allá de nuestro entendimiento. Muchas cosas. Yo veo el sol, por ejemplo, pero yo no puedo entender, hermanos. Es más, de hecho, creo que yo soy mucho más simple. Yo aún veo un avión volar y digo, ¡qué impresión! O la música en una memoria y esas cosas. Yo sigo asombrándome, hermanos. Aunque no sé cómo llegaron a existir, creo. ¿Y por qué digo esto? Porque estas personas que están negando porque no lo pueden entender, no tienen excusa. Si vamos a Romanos 1:20, conocen la mayoría de ese texto, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en su creación, de modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Hoy precisamente mi familia y yo evangelizamos con ese texto. En unos cocos, veíamos unos cocos y empezamos a predicarle al de los cocos. Y le dije, qué impresión Dios, ¿no? Y de pensar, mi amigo, que hay personas que creen que de pronto el coco es coco porque algo explotó en la nada. Y se hizo el coco y el bebé en el vientre y los mangos y las personas y los ojos y esas cosas. Y una señora de inmediato nos dijo, ¿son cristianos? Porque aunque no podemos explicar, hermanos, podemos ver. Lo podemos ver y es claro, pero hay personas endurecidas de sus corazones por la vanidad que en ellos hay. Nuestra fe, hermanos, no se basa en nuestro entendimiento. Nuestra fe no se basa en nuestro entendimiento, siempre, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras. Es decir, nuestra fe como creyentes, porque los niños creen en su padre, aun que no saben si su padre fallará o no. La gente cree en su propia capacidad de hacer cosas como si él tuviera a lo mejor sus días contados y sabe cuánto va a durar y cuánta fuerza tendrá y cuánto morirá. Y así vivimos nosotros con fe. Es una fe que no es salvífica, es una fe en base a lo que nosotros tenemos o creemos que podemos hacer o vemos. Pero la fe del cristiano, hermanos, va mucho más allá, porque no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras. Por eso dice el autor de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ojo, certeza y convicción son las palabras claves, hermanos. Estamos con toda la certeza, sin ninguna duda, de que en lo que creemos es verdad. Y estamos convencidos. Y esta palabra convicción tiene relación, por ejemplo, con una persona que es convicta, como encarcelada, sin poder hacer absolutamente nada para poder salir de ahí. Esa es nuestra convicción. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no puedo ver. Entonces, nuestra fe no se basa en nuestro entendimiento. Ese no es el tipo de fe que habla la Escritura, hermanos, sino en el testimonio verdadero de las Escrituras, como decíamos, estudios pasados. ¿Por qué crees en las cosas que los cristianos creen? Bueno, número uno, porque la Escritura lo dice. Y podríamos resumir en eso, hermanos. Pero una pregunta más profunda sería, ¿por qué crees en lo que la Escritura dice? Ok, ninguno creyó por su propia sabiduría o su gran entendimiento, sino que todos los que creen de manera divina es porque el Espíritu Santo nos dio esa convicción. No es una fe natural, no es una fe humana, hermanos, que de pronto lees y lo crees, porque de hecho para las personas este libro, hermanos, es como un cuento, fábulas. Lo ven como leyendas. Pero nosotros lo creemos y estamos plenamente convencidos porque el Espíritu Santo nos dio esa fe, esa convicción, nos atrapó. Y en la regeneración del hombre, hermanos, de pronto tú ves la Escritura. ¿Cuántas veces has escuchado que algunos dicen, lo curioso que cuando no era cristiano no entendía la Biblia, ahora la entiendo toda? Antes no entendía y hoy la entiendo. El Espíritu Santo nos dio ojos para ver, hermanos. Nos dio ojos para ver.
Número 8. La mayoría de las ilustraciones que se emplean, hermanos, para explicar la Trinidad son lastimosamente inadecuadas. La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad son lastimosamente inadecuadas. De hecho, por eso estamos haciendo esto, hermanos. Por ejemplo, en 3 meses vamos a empezar un estudio, un discipulado de evangelismo callejero o público. Y precisamente los ejercicios que vamos a estar haciendo van a ser delante de los demás participantes. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que creemos acerca del evangelismo a veces no lo podemos explicar. Entonces, lo que creemos también acerca de la Trinidad a veces no lo podemos explicar. Y la mayoría de las veces, hermanos, son muy inadecuadas las maneras en cómo lo hacemos o cómo lo explicamos. Por ejemplo, ¿quién ha usado los estados del agua para explicar la Trinidad? ¿Alguna vez? Líquido, sólido y gaseoso. El hermano Tony es valiente y lo dijo. ¿Quién usó el aguacate alguna vez? O el huevo, el aguacate, el hermano Alan. O el huevo, la cáscara es el Padre, la yema es el Hijo y la clara el Espíritu Santo. Y es inadecuado, hermanos, no hay una explicación como tal. O sea, no podríamos usar nada porque nada es igual. Nada es igual. Con frecuencia, hermanos, los estudios de las Escrituras han empleado diversas ilustraciones con un intento por explicar la Trinidad. Pero lamentablemente estas ilustraciones, hermanos, hacen más daño que bien. Los estudiosos de las Escrituras han tratado de explicar lo que creo que puede ser inexplicable, hermanos. Sí, inexplicable, porque no podríamos llegar a la plenitud para entender la Trinidad. Creo que jamás podremos entenderlo. No fuimos diseñados por Cristo para poder entenderlo bien, solamente para creerlo. Y en parte entendemos, pero estamos obligados a creerlo, hermanos, por el testimonio fiel de la Escritura. Y la mayoría de las veces estas cosas hacen más daño. ¿Por qué, hermanos? Porque si usáramos, por ejemplo, el ejemplo del aguacate, ¿ok? Convertiríamos al Padre en cáscara y luego al Hijo en la carne, ¿no? Que ahí tiene a lo mejor alguna aplicación, y al Espíritu Santo en el hueso. Entonces haríamos de un solo Dios verdadero, caeríamos, hermanos, en la herejía del triteísmo tal vez, o no sé cómo llamarlo, hermanos, o sería a lo mejor cambiar la esencia de Dios por 3 cosas distintas. Entonces dejaríamos de explicar que los 3 son uno, sino ahora en realidad los llevaríamos a ser diferentes. Y no es del todo así, hermanos. Entonces, por ejemplo, la Trinidad, hemos visto que a veces se compara con el agua, que existen 3 formas diferentes. El Padre es el líquido, el Hijo es el hielo y el Espíritu Santo es el vapor. Pero esta ilustración, hermanos, es una distorsión de la Trinidad también, porque sugiere que Dios es una persona que toma 3 formas diferentes. En este caso caeríamos a la herejía llamada modalismo. Es Dios tomando formas distintas. Es mejor simplemente afirmar la unidad y trinidad de Dios sin explicaciones ni ilustraciones que son engañosas o incluso heréticas. Es mejor decir Dios es uno en 3 personas, no es 33.3% cada uno, sino 100% el Hijo es Dios, 100% el Espíritu Santo es Dios y 100% el Padre es Dios. Amén, hermanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina. Una sola esencia divina. Conviven en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son 3 personas distintas. Pero no olvides esto, tienen una sola esencia divina y conviven en perfecta igualdad y unidad, hermanos. Pero a la vez son 3 personas distintas y no simplemente una persona que se revela
en tres maneras diferentes. Ahora vamos a ver las implicaciones de la Trinidad, hermanos. Implicaciones de la Trinidad. Hermanos, es importante entender que la Trinidad o la doctrina de la Trinidad no solo es una mera especulación teológica. Es importante también entender que no podríamos decir, como no lo entiendo, mejor no hables de eso, porque sería no hablar de Dios. Esta es una clara enseñanza de las Escrituras, hermanos. Sin embargo, creo que no es suficiente que afirmemos a la Trinidad como bíblica, pues la Trinidad es bíblica, sino que también debemos entender algo de sus implicaciones. Tenemos que entender algo de sus implicaciones. Y a continuación, hermanos, nos vemos a la necesidad de mencionar algunas de las más obvias e importantes implicaciones acerca de la Trinidad. Número 1. La Trinidad, hermanos, nos enseña que Dios es relacional. La Trinidad nos enseña que Dios es relacional. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad. Voy a detenerme aquí un poco. Hay algunas personas que creen que el Hijo nació en María y es cuando existe. Es decir, el Hijo no existía en la eternidad. El Hijo existió cuando nació de María. Hay algunos que tratan de explicarlo así. Por eso a Dios se le comienza a llamar Padre hasta que Jesús es Hijo. Porque Jesús nace y apenas Dios se hace Padre. Es una locura, hermanos. Es una manera de querer entenderlo, pero no. Tienes que recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad. En una relación mutua de perfecta unidad y amor, hermanos. De perfecta unidad y amor. Y ayuda tanto, hermanos, entender la Trinidad también desde la perspectiva de la obra redentora, hermanos. Porque hace rato hablaba con un hermano acerca de eso, el no poder entender cómo es posible que el Dios Hijo estuvo en la tierra viviendo entre nosotros, hermanos. O sea, llega un momento que en el estudio llegarás a ese muro, que no vas a ignorar más y que obviamente es algo que produce cambios en tu vida. Es imposible vivir igual, hermanos. El falso evangelio hace creer a las personas que puedes seguir viviendo igual como los del mundo y ser salvo. El falso evangelio te dice eso. Sobreenfatiza gracia y el niño, el joven, el adulto es igual que el mundano, hermanos, y es salvo. ¿Por qué? Es que yo ya creí. Hermanos, cuando en realidad crees la locura del evangelio, de que el Hijo vino a la tierra, ¿y a qué vino? Es algo que te lleva a un cambio. Obviamente es impulsado por la revelación del Espíritu Santo, pero se ve el cambio. El verdadero evangelio, hermanos, dice que aquellos que en realidad han creído en esto, lo manifiestan. Claro que el que vive en el mundo dirá, no. Es una característica. Pero compartíamos un texto, el Salmo 103, hermanos, del 4 al 5, dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al ver en el cielo y en la tierra? Que se humilla al ver, hermanos, nada más en el cielo y en la tierra. Ahora, si se humilla al ver, ¿qué es al venir? Y entrar al mundo y nacer de una mujer en un lugar horrendo, oliendo a estiércol de animal, y venir con el propósito de morir por gente como tú y como yo, y aún como éramos antes, peores, hermanos. Es impactante.
La Trinidad enseña no que Jesús nace y empieza a vivir, sino que Jesús es Dios y que por Él y en Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Y este Dios es el que se encarna, hermanos. Es impactante nuestro Salvador, no es cualquier Salvador, no es un Salvador que se puede ignorar y causarnos sueño o flojera o desinterés. No, hermanos, ese tipo de testimonio en las personas es el resultado de no conocer a Dios. La Trinidad nos enseña que Dios es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad en una relación mutua de perfecta unidad y amor. En realidad, hermanos, hay algo muy duro ahí. Increíble. Pensando en Dios eterno, ¿no? Venir a un mundo caído, el cual voltea a ver desde su trono y se humilla al verlo. Hermanos, el creyente ha sido invitado a compartir esta comunión con este Dios glorioso, grandioso. Miren Juan capítulo 14. Si no mal recuerdo es capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En esta misma, hermanos, unidad eterna que ellos han tenido existiendo juntos, nosotros hemos entrado por Cristo. Cristo mismo está rogando al Padre que nos dé otro consolador, pero lo que es sorprendente es ¿para qué lo da? Algunos resumen este consolador, el Espíritu Santo, para que nos ayude aquí. Y resumimos tanto, hermanos, o reducimos tanto la labor del Espíritu Santo, porque estamos tan enfrascados en la tierra, que creemos que el Espíritu Santo en realidad es para ayudarnos aquí, pues cuando no tenemos para la comida, o cuando se acabó el gas, o cuando no tengo para el camión, y esas cosas, ¿no? Entonces, pero Él está conmigo, Él me consuela. No, esto va más allá. El consolador no es únicamente para que me dé, hermanos, lo que yo necesito en mis días de necesidad, sino que esta comunión con Él no es únicamente para aquí, hermanos. Dice que para que esté con ustedes para siempre. Y esta palabra siempre no termina, hermanos, cuando nosotros morimos aquí en la tierra, sino para que estemos eternamente con Él. ¿Por qué no basta esta comunión? ¿Por qué no basta esta comunión? Pues porque no conocemos, hermanos. Y esta es la intención del estudio, conocer a Él, porque dice la Escritura, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira ahí mismo el versículo 23 del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y si vamos al original, hermanos, la palabra haremos también habla de algo que Él hace y no deshace, algo que va a ser para la eternidad, una comunión eterna. Y es importante. Respondió Jesús: yo creo que yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el Señor siempre sabe las intenciones de nuestro corazón y pone como un alto, ¿no? Y nos dice, como el domingo nos decía: bueno, esto es para los que me aman. ¿Y quiénes son los que te aman, Señor? Yo te amo, Señor. Es que el que me ama es el que guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vamos a venir a Él y vamos a hacer morada con Él. Gloria a Cristo, ¿verdad, hermanos? Que nos invitó a esta comunión. Número 2, hablamos de las implicaciones, recuerden, de la Trinidad. Número 2, la Trinidad nos enseña que Dios no tiene necesidad. La Trinidad nos enseña que Dios no tiene necesidad. Hermanos, Dios es completamente distinto. Compartía
Compartía algo por el Facebook, 2 textos que me impresionan. Dice Job capítulo 4 versículo 18: Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Job 15:15 dice: He aquí Dios no confía en sus santos, ni en los cielos, ni los cielos son puros ante sus ojos. Hermanos, la Trinidad nos enseña que Dios no tiene necesidad. Dios no hizo al hombre o redimió a un pueblo para sí mismo porque Él estuviera solo o tuviera necesidad. Y esto es algo que tienes que enseñar también. Nosotros que vamos a los hospitales nos enfrentamos con esto. Algunas personas bien intencionadas que dicen: bueno, pues es que Dios ya necesitaba un ángel con Él en el cielo. ¿Ya necesitaba? Dios no necesita absolutamente nada, hermanos. Es autoexistente. De hecho, lo he dicho de manera sarcástica, pero sé que no es así. Pero a Dios le fue peor cuando nosotros entramos en todo eso, hermanos. Él está mejor sin nosotros, por así decirlo, aunque no aplica, porque Él es feliz, autoexistente y se goza en todo y nunca en Él habrá nada pecaminoso, hermanos. Pero Dios no hizo al hombre o lo redimió para que Él los tuviera o porque tenía necesidad, sino la única razón por la cual Dios envía a su Hijo y su Hijo Dios viene a la tierra y muere, resucita y se va, solamente es para su propia gloria y es un producto de su supremacía. El evangelio distorsionado falso dice que Él lo hizo por amor a ti. Hermanos, el primer mensaje diciendo es que Él lo hizo por amor a ti. Predica el amor de Dios, alguien me dijo hoy. Predica el amor de Dios. Sí, el amor de Dios se manifiesta que envió a su Hijo a morir por pecadores. Pero aquí la esencia del amor no es el pecador, sino que Él muestra tanto amor, porque no hay otra cosa más grande, hermanos, que eso. Muestra que Él es amor, no que nosotros seamos el motivo de su amor. Dios no ama al mundo porque el mundo merece ser amado, sino porque Dios es amor. No somos nosotros, hermanos, la razón. La razón en realidad es que Dios hizo todo esto, hermanos, para su propia gloria. Y muestra ahí su soberanía, su supremacía, su superabundancia, hermanos. Las 3 personas de la Trinidad están perfectamente satisfechas una de la otra. O sea, Dios está plenamente satisfecho. Y aún no entraremos en estas doctrinas, pero algunos se preguntan o defienden la postura de decir, es que primero Dios hizo libre a Adán, entonces Adán era libre y de pronto pecó y agarró por sorpresa a Dios. Entonces Dios dijo, ¿qué haré? No, pues tengo que rescatar a mi creación. Pobrecitos, cayeron en el engaño de la serpiente maldita. Entonces, ¿qué hago? Bueno, envió a mi Hijo. Como si en realidad, hermanos, lo que detonó el hacer eso sea el hombre. Y no, es su propia gloria. Su propia gloria. Yo en realidad no sé si el Señor planeó primero la caída o la redención. Yo no creo que sea un Dios de planes. Yo creo que la mente de Dios, las cosas de Dios son al mismo tiempo, todas las conoce por igual y Él lo hizo como Él quisiera. Pero yo y tú no tenemos como el poder que motivó a Dios para venir. Es que Dios nos ama tanto que vino a rescatarnos. No es, hermanos, eso. Porque la Trinidad nos enseña que Dios no tiene necesidad, es autoexistente, es supremamente feliz. Supremamente feliz, hermanos. Las 3 personas de la Trinidad están perfectamente satisfechas la una de la otra. Dios no necesita a nada ni a nadie fuera de sí mismo para que lo complemente. Es feliz. Eso obviamente debe de confrontarnos. Porque si Él no me necesita, si Él es feliz, si en realidad, hermanos, la Biblia está enseñando esto y yo lo creo, obviamente yo me siento en una situación espantosa, soy polvo, soy nada. Dios no vino aquí por mí.
Y aún así Él decidió salvarme, salpicarme con la sangre de su Hijo. Señor, ¿qué podría hacer yo para ti? Nada de lo que hagas podría acumular tanto como para llegar a agradarle y decir, tú pasaste la prueba, cumpliste los requisitos, ahora entra. No, hermanos, todo es por Él. Aún la misma obra de salvación es toda de Cristo. Absolutamente nada tenemos que ver nosotros. Con lo único que participamos, ¿sabes con qué es? Con el pecado, con la maldad, con vidas completamente, hermanos, que muestran una irreverencia, una locura y una falta de coherencia. Imaginen solamente, hermanos, que entendiéramos y viviéramos, que absorbiéramos estas verdades como un pueblo. Imagínate un pueblo al que se le enseñan estas verdades acerca de la Trinidad, hermanos, del poder de Dios, de su supremacía, de su soberanía, hermanos, y de pronto de su autoexistencia, de su perfecta paz eterna, hermanos, de su superabundancia, de que está satisfecho el uno con el otro como Dios, que no necesita nada y que nosotros solamente vamos en contra de Él. Y de pronto entendemos que aunque nosotros lo odiábamos, lo aborrecíamos y su ley no es buena para nosotros, aún así Él nos ha salvado cuando no fuimos ni el motivo, ni la razón, ni absolutamente nada, sino que Él quería mostrar su gloria y que nos llevará a la eternidad a vivir con ese Dios autoexistente, soberano, perfecto, hermanos, completamente feliz. ¿Cómo? El pueblo al que le enseñamos eso tendría que responder a esa verdad. Hermanos, una entrega completa, una alabanza perfecta, una adoración continua, genuina, hermanos, una mente únicamente enfocada en Él. Pero la realidad es que el pecado, hermanos, es algo serio. Es algo serio. Parece que Dios nos necesita. Aun cuando somos desobedientes a Él, lo incluimos a Él como compañero y después Él arregla las cosas. Es impresionante, hermanos, el hombre. Increíble. Pero aún así el Señor es lleno de misericordia y nos ha dado la oportunidad de entrar en su gloria eterna por Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Número 3, hermanos. La Trinidad nos enseña que Dios es amor. La Trinidad nos enseña que Dios es amor. El amor no es solo una acción, sino también es un atributo. Y este atributo es eterno, es Dios mismo, hermanos. La Escritura declara, Dios es amor. No es algo que comenzó con la creación. No es como una madre que de pronto es una mujer dura y tiene a su bebé y se hace una mujer amorosa. Tampoco es que bueno, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, de furor. Pero el Dios de hoy, Jesús, es un Dios de amor. No, hermanos, realmente mucho de lo que se predica acerca de Jesús hoy en las iglesias no es Jesús, hermanos. Dios es inmutable, es el mismo desde la eternidad. No es que el Antiguo Testamento tenía un Dios furioso y en el Nuevo Testamento un Dios amoroso. No, hermanos, Dios es amor. Es un atributo y este atributo es eterno, hermanos. No es algo que comenzó con la creación del mundo, mucho antes que el universo fuera hecho, que comenzó, hermanos. Recuerda que Dios no es un ser creado. Siempre ha sido Dios, siempre ha sido amor, junto con sus otros atributos, hermanos. Dios era amor en una perfecta expresión de este amor. Y se encuentra esta expresión, hermanos, entre las personas de la Trinidad. Dios es amor. Y aunque vamos a gozar de ese amor, y hoy gozamos de ese amor y gozamos de esa misericordia, lo que activa eso no eres tú y yo. Es su propia gloria. Él se ama a sí mismo. Número 4. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es solo la obra de Dios. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es solo la obra de Dios. Esto es perfecto, hermano, saber, aunque digas, claro, amén. Recuerda que la mayoría, lo resumo así,
90% de las iglesias en México, Estados Unidos, o tal vez más, 95%, dicen, Dios es el Salvador, pero tú tienes que aportar. Entonces es un 99%. Algunos lo usan este 0.1% en la oración de fe. Recibe a Cristo en tu corazón. Sí. ¿Recuerdan los hermanos que fueron al hospital conmigo? Estaba un invidente sentado y feliz por la predicación, pero al final, háblenle al predicador. Entonces ya voy con él y me le pongo, ¿qué pasa, caballero? ¿Cómo está? Hermano, ¿todo bien? Pero es que no los llevó a salvación. ¿Por qué? ¿Y la oración? Entonces le dije, sin la oración, entonces no hay salvación. Pues no. Entonces toda la salvación es del Señor, ¿verdad, hermanos? Aquellos que dicen que la salvación se pierde, 99% de las iglesias en México y Estados Unidos lo creen, que la salvación se pierde, también están diciendo algo muy ilógico. Si se pierde, ¿por qué se pierde, hermanos? Por una mala obra. Entonces, ¿con qué la ganarías? Ay, hermanos, es una cosa de locura. Pero falta de conocer al Señor. Entonces la Trinidad nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios. El Padre, quien diseñó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles, es Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación, es Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios, hermanos. Cada persona de Dios involucrada en nuestra salvación es completamente Dios. Por lo tanto, podemos tener una confianza firme de que Dios es quien comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar sin fallar hasta el final. Lo que ha hecho que algunos tengan temor de esto es ver a algunos que se dicen ser cristianos y viven como el mundo y dicen, hermano, es que tú los estás invitando a confiar en esta palabra para que sigan viviendo así y Dios en su momento lo va a hacer. No. Como el mismo Dios es el que salva y como Dios es perfecto, su obra redentora es perfecta y el creyente verdadero manifestará un cambio en su vida. Porque es obra de Dios, hermanos. Si fuera obra nuestra, pues no. Entonces, si algunos de los que conocemos o les predicamos dicen ser salvos y viven igual que antes, hermanos, como el mundo, ya hablan como el mundo y piensan como el mundo de manera práctica, constante, lo siento mucho, aunque se te pongan tristes, lo más seguro es que tú no has sido salvado. Porque como la obra es enteramente de Dios, la obra perfecta de Dios produce un nuevo nacimiento en la persona. Y vemos cambios y conversiones verdaderas como las que Dios nos ha permitido ver en estos últimos tiempos aquí en la congregación. Bendito sea el Señor, hermanos. Número 5. La Trinidad es el modelo para nuestras relaciones humanas. La Trinidad es el modelo para nuestras relaciones humanas. Hermanos, las tres personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y unidad. En perfecta igualdad y unidad. Pero cada una tiene diferentes roles y funciones. Y esto es específicamente evidente en la sumisión del Hijo al Padre. Si tú lees, hermanos, toda la obra de Cristo, vas a ver que Él está sometido al Padre, hermanos. Es Dios. Recuerden Filipenses siempre 2, capítulo 5 en adelante, que nos pide que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él siendo Dios, se humilló para depender del Padre. En todo sentido, hermanos. Aunque no era porque Él no tuviera la esencia divina, sino porque esa era la obra que tenía que hacer como hombre. Solo imagina esta frase, hermano. El Dios que se hizo hombre, el Dios que creó el hombre y todo lo que hay, se hizo hombre para vivir como hombre, para sufrir como hombre y aún llevar una carga que ni todo el universo entero podría cargar. Aunque es igual al Padre, hermanos, Él se sometió a la voluntad del Padre y se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, al 8. Esto comprueba, hermanos, que la sumisión en su contexto apropiado
no es denigrar la dignidad del individuo ni una marca de inferioridad. O sea, cuando vemos esta obra, parece que Cristo, estudiamos ayer con los hombres de la iglesia, es no solo siervo, sino doulos, el servidor de más bajo rango de lo que pudiera existir en el mundo. Y algunos piensan, hermanos, que esto es algo denigrante o algo que marca inferioridad, pero no es así, hermanos. Esto tiene una aplicación especial en el caso de Jesús, que está mostrando que en realidad la sumisión no era denigrar su dignidad, sino al contrario, hermanos, manifestar en realidad la gloria del Padre y el gran amor que Él es. Pero también tiene, hermanos, una aplicación esencial para cada aspecto de las relaciones humanas. Sobre todo si vamos a Filipenses, vemos, haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo, ¿no? A Cristo fue abandonado, traicionado, pisoteado, aplastado por pecadores. Y precisamente el problema con las relaciones humanas o con la iglesia, pues siempre claudican o se van de la iglesia o te enojas por eso, por no tener el sentir de Cristo, que Él aún que se le trató, se le abandonó, se le escupió, se le pegó, se le violentó de una manera horrenda, Él continuó amando y sirviendo, hermanos. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros, de servicio y de amor incondicional, para que nada absolutamente dependa mi comunión de nadie ni de nada, sino solo de Él. Y así podamos todos juntos, hermanos, en la iglesia, perseverar hasta que Él venga o nos llame uno a uno. Esto tiene una aplicación especial para cada aspecto de nuestras relaciones, especialmente con respecto a la vida de la iglesia, hermanos, a la vida de los líderes en la congregación. Cuando digo líderes, piensa en siervos, porque esa palabra es chocante, líderes como jefes, no, líderes como Jesús. Servidores en la congregación. También aplica en matrimonios, esposo, esposas, perfecta unidad, familia, padres, hijos y trabajo, empleados, empleadas. Y constantemente lo pide el Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 11, hablando de esta perfecta unidad, hermanos. Juan 17, 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, para que sean uno, así como nosotros. Escucha. Matrimonios cristianos, Padre, guárdalos para que sean uno, así como nosotros. ¿Y qué tan uno son ellos? Pero es que me dice, es que me hace, es que me dijeron. Sí, pero es que de nada va a depender mi relación, sino únicamente del ejemplo de la Trinidad en perfecta unidad. Y de la muestra de Cristo en cuanto a su humillación, hermanos. Padre, a los que me diste, te ruego que los guardes para que sean uno, la iglesia. Que sean uno. ¿Como quién o como quiénes? Como la Trinidad. Claro que no llegaremos, pero es una petición de Jesús que dice que es posible. Porque si el Señor lo pidió, ¿crees que el Padre le respondió? Es posible, pero es autohumillación. Arrancar el orgullo, la soberbia, el odio, los celos, la murmuración, el chisme, la envidia, y ser uno, porque es una rogativa del Hijo al Padre. Padre, guárdalos para que sean uno. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, hermanos. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué, Señor? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto incluye que aquellos que no tienen este sentir y se apartan del camino de Cristo, hermanos, con el dolor de nuestro corazón, nosotros seguimos guardando la unidad, hermanos, y seguimos amándonos aquí. Pero Juan, ¿por qué se fueron si estaban con nosotros? Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sencillo, eso respondió. No aplica en todos los contextos, claro. Hay gente que se cambia de congregaciones por razones sanas
o porque se enseña una doctrina insana, pero como lo he dicho antes, la única manera que una iglesia se divida es porque desde el púlpito se están enseñando herejías. Todo lo demás es por situación de orgullo, o pereza, o pecado, hermanos. Entonces la Trinidad es el modelo para nuestras relaciones humanas. Amén, hermanos. Próxima semana hablaremos acerca de la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, es decir, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si hay alguna duda, hermanos, estoy para servir. Amada Iglesia en León, les mandamos abrazos y bendiciones del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, Señor, te agradecemos este tiempo grato y edificante por tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Señor, que nos recuerdes todas estas cosas que probablemente la mayoría de nosotros conoce, Señor, pero también probablemente no se sabe explicar, no se ha apreciado. Señor, tu palabra dice que toda tu escritura es útil para enseñarnos, Señor, para convencernos, para reprendernos, para exhortarnos, Señor, para edificar, y todo con el propósito de hacernos perfectos para la obra, Señor, completos, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, amado Señor, a que esta palabra more en nosotros, que hoy seamos preparados para recibirla y cuidarla, regarla, Señor, y que des vida pronto, Señor, y que podamos ofrecer del fruto a otros, Señor. Santo Dios Trino, Rey de Reyes, estamos cortos en entendimiento y en alabanza y en adoración. Nuestras obras, amado Señor, manifiestan vanidad, avaricia, orgullo, ausencia de fe, Señor. Pero aún sabemos que tú, amoroso Dios, has decidido comprarnos. Y sabemos que a los que has comprado jamás los devolverás. Ayúdanos a entender estas cosas hasta el lugar en donde tú nos permitas, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, y reflejen que en realidad tenemos un Dios glorioso como el único y verdadero, y un Salvador como el Señor Jesucristo, incomparable, que somos un único pueblo, Señor. No hay otro, sino solo aquellos que han sido lavados por tu preciosa sangre, Señor. Ayúdanos a recordar que los dinteles de nuestras puertas están repletos en sangre, con un grueso hisopo que ha bañado, por el terror y la falta de fe, ha bañado, Señor, los dinteles de la puerta, para que no solo no vivamos con temor, sino también vivamos vidas reverentes, sabiendo que la salvación está en su sangre y no en nosotros. Te alabamos, Jesús. Trata aún con el más incrédulo y el de corazón más endurecido, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos esta noche como ninguna otra de las que han pasado, Señor. En Cristo Jesús, amén.